Hoy nos acompaña Miriam González, fundadora de España Mejor. Muchos la recordarán o la pueden recordar porque es la esposa de Nick Clegg, que fue líder del Partido Liberal Británico y viceprimer ministro con el conservador David Cameron entre 2010 y 2015. Muy buenas noches, bienvenida. Vallisoletana, sí, ¿no? de Aunque Almeda. está, digamos, en puente aéreo, ¿no? Con Constantemente. Londres. ¿Qué es España Mejor? Pues España Mejor es una organización de la sociedad civil que intenta pues, recuperar un espacio al lado de los partidos políticos donde gente que quiere contribuir a las políticas públicas pero no se encuentra cómoda con las etiquetas de los partidos políticos, con esos corsés tan rígidos, o que tienen una etiqueta y quieren relacionarse con gente de otras etiquetas, pues pueden hacerlo con naturalidad en ese espacio. Pero no va a ser un partido político. No, ¿Y entonces qué va a ser? ¿Un think tank una organización de la sociedad civil, que es como existen en muchos sitios. ¿Pero ¿no? ¿Con qué objetivo me refiero? Pues de colaborar, hacer propuestas de políticas públicas. Para los partidos. Para los partidos políticos, que es lo que ya estamos haciendo, ¿eh? O sea, se han presentado muchas propuestas. Nosotros hemos recibido, que reaccionamos a las propuestas del público, hemos recibido como unas 230 propuestas del público, pues de distintos ámbitos, y algunas más generales, otras más específicas. En general, ¿sobre qué le preguntan más? Pues mira, de fiscalidad, por ejemplo, de agua, de vivienda. Una de las más conocidas que hemos puesto sobre la mesa es un código ético del gobierno. ¿De vivienda qué le preguntan? ¿O qué le proponen? ¿O qué duda hay? ¿O qué creen ustedes? Digo, porque es uno de los debates ahora centrales. Sí, pues hemos puesto una propuesta muy detallada, donde básicamente viene a decir, si el Banco de España dice que necesitamos unas 600.000 viviendas y para estar en la media europea necesitaríamos 1 millón de viviendas de alquiler asequible, que es donde nosotros nos centramos porque nos parece que es lo más urgente, el alquiler asequible, pues si calculas un poco por lo bajo unas 700.000, realmente lo que tienes que hacer es un menú de cosas muy amplio, quitándote todos los prejuicios ideológicos, ¿no? Donde puede haber, básicamente muy resumido, colaboración entre el sector público y el sector privado, preservando siempre la contribución pública, ¿no? Y además el tercer sector, que para la población más vulnerable son los que realmente saben cómo solucionar. Pero, por ejemplo, ¿no? el debate de que en España la vivienda pública a los 10 años podía pasar al mercado privado. Eso ha generado una situación especulativa que ha dañado ya un sector muy machacado. Con respecto a esto, así, digamos, no puede hacerse tan rápido y tan a la ligera que el Estado invierta o ayuda a invertir para hacer vivienda pública y a los 10 años puedas venderlo a un gran tenedor. ¿Esto es un debate para ustedes? Bueno, tienes muchas otras fórmulas. Como te digo, nosotros nos centramos en el alquiler asequible, y en el alquiler asequible hay maneras en las que puedes poner a colaborar, con lo cual el poder público lo que aporta es o terreno o puede aportar parte de la vivienda, y todo lo que sea público, lo que sí que es importante que siga siendo público después, o sea, que eso revierta de nuevo a lo público, pero eso no te tiene que impedir el que se pueda colaborar, ¿no? Y son propuestas en las que todos los grupos de trabajo, pues más o menos todos, incluida yo que me dedico a esto en cuerpo y alma, pues estamos de acuerdo más o menos en un 80%, más o menos. Siempre hay algo de las propuestas que tú harías de una manera diferente, ¿no? O empujarías más. Pero creo que es una buena manera de trabajar sobre políticas públicas donde la gente se da cuenta que son cosas complejas, que siempre hay que comprometer, ¿no? Y que nadie puede tener 100% de razón, ¿no? Con sus propuestas o su forma de dirigirse al público, la gente ha pensado, bueno, esto es un nuevo Ciudadanos. Ahora estamos huérfanos en esta España tan polarizada de partidos que en el inicio fueron centristas, luego Ciudadanos tuvo un clarísimo escoraje hacia posiciones de derechas, o incluso algunos de sus miembros están ahora en Vox, ¿no? Como algún eurodiputado que venía de Ciudadanos, o incluso activistas políticos de la ultraderecha que nacían de Vox. Ahí es la pregunta eterna. ¿Es imposible que en España haya un partido templado? No sé si ustedes buscan ese hueco, no en la política, pero sí en la forma de conducir debates. Pues mira, es que juntas en la pregunta muchísimas cosas. España mejor nadie puede decir que es un nuevo Ciudadanos, porque no es ni siquiera un partido político. Ahí hay, ya te digo, que una mayoría de gente que no se siente cómodo con las etiquetas de los partidos políticos, pero luego hay gente de distintos partidos políticos. Hay gente
pues cercana y miembro del PP, de Más Madrid, hay incluso algún independentista, a pesar de que esto se llama España Mejor, esas son las ganas que tenemos todos de encontrar consensos. Una cosa distinta es que yo he planteado a partir de julio que yo, a nivel personal, nada que ver con España Mejor, visto la labor que hemos hecho en España Mejor y la reacción de los partidos políticos, a mí me parece que en la parte que a mí personalmente más me importa, que es regeneración y limpieza, que para mí es la pieza angular y lo que no nos deja movernos en los otros sectores, porque toda la energía política, es que os estaba escuchando en la tertulia justo antes de entrar, toda la energía política está puesta en el serial, no está puesta en la estrategia de país. Y para eso necesitamos una serie de controles sobre el poder que realmente no les tenemos puestos. Y yo he empezado a decir abiertamente que yo personalmente me estoy planteando si se necesita un plan B más político. Y ahí vuelve a surgir otra vez la pregunta. Y es como, pero si es que solamente he dicho que estamos trabajando en esto, ¿qué manía todo el mundo de intentar etiquetar, ¿no? No sé tampoco si Ciudadanos era templado, como dicen, no lo sé muy bien. O sea. En sus orígenes decía que era eso, que era el algunas partido bisagra, que no sé si se hizo demasiado grande. En España se ha hablado mucho de crispación política. En Reino Unido, ¿cómo están las cosas? Sobre todo después del Brexit. Pues están complejas. Hay un partido con una mayoría absoluta y, sin embargo, pues existe ese escoramiento hacia la derecha, ese toma de poder de la extrema derecha que están pasando pues, por todos los países europeos, incluido el Reino Unido, están cayendo como fichas de dominó y se ve muy claramente que la extrema derecha, pues donde va es realmente a intentar reemplazar al Partido Conservador. En paralelo a eso, hay yo creo que el darse cuenta de que la decisión del Brexit fue equivocada, pero muy difícil de darle la vuelta, no por el Reino Unido, sino porque ahora mismo a Europa se le ve como un caballo perdedor, ¿no? El Brexit fue con David Cameron. Pues sí, justo después. Su marido era viceprimer ministro. No, eso ya había salido del gobierno. Ya había salido. Sí, había sí. salido en el 2015. De hecho, se produce porque él sale del gobierno. En el 2015. ¿Y el Brexit? Él sale en el 2015, mayo del 2015, y Brexit fue junio, creo recordar. Realmente sale, mira, esto lo acaba de contar Tusk en una entrevista en el Times, ¿no? De cómo se produjeron las negociaciones en Europa. Donald Tusk. Sale porque el polaco, ¿no? Sale porque David Cameron cree que puede engañar al electorado diciendo planteo un Brexit, pero luego, como voy a tener que volver a hacer una coalición, me lo van a quitar como condición de la coalición. Los liberales caen, se queda él solo y se queda con el Brexit sobre la mesa. Y en vez de hacer una retirada, que me recuerda mucho a la discusión que estabais teniendo sobre el fiscal, pues hay veces que en vez de hacerte una retirada, pues lo que haces es tirar para adelante, ¿no? En todas las circunstancias que tú vas a hacer daño o al país o a una institución, tienes que ponerte el daño tú personal sobre ti. Sobre los aforamientos, ¿ustedes proponen eliminarlos? Sí. ¿Totalmente? Sin ningún tipo de... Prácticamente no para los miembros del gobierno. Estamos hablando de los aforamientos políticos. En los aforamientos tienes una parte que es constitucional y muchos que no son constitucionales. En España tenemos en la Constitución metidos los de diputados y senadores, que eso se han ampliado muchísimo, básicamente tenían un gancho en la Constitución y lo que han hecho es ir cogiendo cada vez más. Los constitucionales les han ampliado en extensión. Sí. Y luego, pues a raíz de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, que esa se produjo con el gobierno de Felipe González, pues abren la puerta a aforamientos y es que ahora tenemos aforamientos a tutiplén, o sea, es que hasta el presidente de la Academia de Ciencias Morales, Políticas, aforamiento. Vamos, que si no tienes aforamiento no eres nadie. Aquí en esta mesa no tenemos muchos aforamientos. ¿No tenéis aforamientos? Pues mira, siento, yo tampoco. No, de momento que sepamos no tenemos aforamientos. Esa fobia al juez de primera instancia no lo entiendo yo. Pero no sé por ser periodista. Por cierto, Pablo, ya que no estás iluminado, pero te lo tengo que preguntar. ¿Sobre los aforamientos tú estás a favor? Yo creo que hay que limitar los aforamientos. Clarísimamente, no, quiero decir, entiendo el inicio, ¿no?, de la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, pero yo creo que ahora se ha desvirtuado por completo. Yo ahí comparto. Pero sí, estuve aforado. Una temporada estuve aforado. Los impuestos. Sí. Las propuestas que le llegan serán casi todas de que hay que bajar impuestos.
¿Ustedes cómo ven lo de los impuestos? Pues mira, la parte que nosotros hemos hecho de fiscalidad ha sido sobre todo para fomentar el crecimiento, o sea que no es como en completo de la fiscalidad, ya te digo que reaccionamos a propuestas que van haciendo a los ciudadanos, pero sí que es cierto es que hay todo un grupo de trabajo que sigue trabajando sobre la fiscalidad, y dos cosas que se proponen es, cuando tengas un margen hay que intentar ir a bajar los impuestos que están metidos dentro de las cotizaciones, que eso es realmente lo que impide, es como una especie de impuesto al trabajo, ¿no? Eso impide el crecimiento y eso creemos que hay que combinarlo con unas fórmulas de apoyo a las rentas a los jóvenes que logren que se vaya reequilibrando la subida de las rentas de los jóvenes, ¿no? Y planteamos, como ya te digo que en ese grupo de trabajo que intentamos buscar consensos, ¿no?, que se bajen más las cotizaciones de los jóvenes que las generales. ¿Y que se suba progresivamente al que más cobra? Bueno, esos son sistemas generales. Yo te digo que esa parte de él no la hemos puesto. Hablábamos antes de crispación. Pero vamos, la progresividad está en nuestro sistema. En la web de España Mejor tienen un apartado, una especie de contador, que llaman... Eso es muy nuevo. Faltómetro. El recuento de septiembre dice que en ese mes en el Congreso se produjeron 261 faltas de respeto y que el podium de los más faltones está compuesto por el socialista José Zaragoza y por José María Figaredo de Vox, ambos en segundo lugar del podium ex aequo. El primer puesto, con 5 insultos de ventaja sobre los anteriores, es para el popular Miguel Tellado. ¿Qué le parece esta clasificación? Pues mira, una de las cosas que hemos intentado hacer, que va a una segunda parte, es decir, vamos a ver, y ahí estamos reaccionando a cosas que nos dicen los ciudadanos. ¿Cómo puede ser que tú en la Cámara puedas insultarte así directamente y eso no tenga prácticamente repercusiones, ¿no? O se quita de las actas? Y eso es que me he ido hasta yo a la calle, ¿no? Y nos hemos ido con un micrófono preguntando a la gente y es muy interesante ver las relaciones de la gente, que la gente te dice, pues si es que en mi trabajo tú no podrías hacer eso sin que tuviese repercusiones, ¿no? Y sí que es cierto que hay en otros sistemas políticos donde tienen repercusiones más interesantes, como que si tú haces un insulto directo, pues te tengas que salir de esa sesión de la Cámara. En algunos sitios, como en Alemania, hasta les quitan parte del sueldo, que eso me parece que sería bastante ¿Hay un interesante. rincón, ¿no?, de pensar para este tipo de situaciones? No es récord de pensar, pero una parte de respeto, ¿no? Y yo creo que lo primero que hemos intentado decir es, ojo, que los ciudadanos estamos vigilando, ¿no?, estas faltas de respeto. ¿La justicia está politizada en Europa y en España, o en España y en Europa? Bueno, yo creo que en España hay una politización que viene del reparto de cromos del Consejo General del Poder Judicial. Lo que es inaudito es que los partidos se sorprendan de que hay una parte de la politización del sistema que viene directamente de ese bipartidismo que se intercambia los cromos hasta el último momento. Es que la última vez lo han hecho hasta en Bruselas, que se han ido y se han encerrado en un sitio los dos partidos con un comisario. No han metido a ningún otro partido, ahí no estaban ni los jueces, ni estaba el Parlamento como tal, y han vuelto a hacer pues lo que hacen siempre. Dentro de eso, pues me parece que en los jueces, eso no quiere decir que los jueces en individual estén politizados, pero que hay una parte, vamos, es que quien no lo haya visto en España, no sé. ¿Qué sistema proponen ustedes o cuál les parece el mejor? Nosotros lo único que hemos puesto sobre la mesa es... hay dos propuestas ahora mismo que se han hecho por parte del Consejo General del Poder Judicial que no se han puesto de acuerdo, sorpresa, sorpresa, porque como hay una parte de nombramientos por parte del PSOE y otra parte de nombramientos por parte del PP, pues han dado lugar a dos propuestas distintas. Las tienen sobre la mesa en el Congreso y nosotros lo que hemos propuesto es, pues en todas esas fórmulas que se están ahora iniciando en muchos países, que es devolverle la soberanía al pueblo y que se pueda decidir más directamente, ¿por qué no se hace una votación sobre esas dos propuestas? Que simplemente va en el sentido de decir, vamos a ver, no pueden tener ustedes las cosas bloqueadas durante meses, o en este caso, claro, durante años, la reforma, ¿no? Ninguna de esas dos propuestas son ideales. En ambas el Consejo de Europa nos ha dicho que tenemos que hacer ciertos cambios, pero bueno, pues son mejores de lo que tenemos ahora, ¿no? Sí. Le preguntaba por el sistema en el sentido de que hay unos que dicen que los jueces elijan a los jueces. Sí. Yo tengo algunas dudas. Eso nos lo dice también el Consejo de Europa, ¿eh? No son solo algunos en España, pero no puede acabar siendo todo demasiado endogámico. Es decir, ¿no es mejor un sistema mixto donde si el principio general del derecho dice que la
justicia emana del pueblo, que allí donde se reúne la soberanía nacional puedan elegir conforme a un criterio, y es que los propios jueces elijan los 20, 25 mejores progresistas independientes que tenemos son estos, los 20, 25 conservadores independientes que tenemos son estos. Ahora escojan entre ellos, porque de esos 50 que le hemos dado son todos independientes, unos progresistas y unos conservadores, pero no que sean solo los jueces los que elijan a los jueces. Bueno, es que eso realmente nunca lo vas a tener, ¿eh? O sea, yo soy partidaria de que para los puestos del Consejo General del Poder Judicial, que son jueces, que esos los elijan los jueces, que es el estándar que nos repite la Comisión Europea y el Consejo de Europa, que es el estándar europeo, pero entiendo que hay gente, ya te digo, que hay dos propuestas sobre la mesa y nosotros lo único que estamos diciendo hoy, pues oye, pues que se lleve a que la gente decida. Ahora, tienes otra serie de puestos del Consejo General del Poder Judicial que no son jueces, que esos se eligen por el Parlamento. Y ahí ni siquiera pasan por una audiencia del Parlamento ni nada, o sea que también se podrían hacer mejoras en ese sistema. De todas maneras, tú bien dices, la justicia emana del pueblo. Pues si no se ponen de acuerdo en el Parlamento, vayan ustedes al pueblo. ¿Qué piensa una liberal de un ultraliberal, o que se define ultraliberal como Milei y como Trump? Pues yo me defino como liberal con L minúscula, la verdad, y creo que no me gusta mucho tener que explicarlo mucho porque al final es que es demasiado tiempo para llegar a conceptos que me parece que en España tenemos muy asumidos de liberalismo, que no les tienes puesto sobre la mesa del Estado de Derecho, ¿no? Para mí el liberalismo, yo pertenezco a esa tradición de controles y garantías sobre el poder, y no entiendo mucha gente que en España se define como liberal y simplemente se queda en un liberalismo económico o ultraliberalismo económico o una parte libertaria, ¿no? Que es como yo veo lo de Milei, que en mi opinión pues no tiene nada que ver. Pero vamos, lo de las etiquetas te tengo que decir que me importa bien poco, lo que me importan son los conceptos, ¿no? Ya, pero a veces las etiquetas ayudan a ver los conceptos. Yo a Milei no le llamaría libertario. Yo tengo otro concepto de los libertarios, no serán buenos, estos peores, eliminar pero normas, ¿no? A mí me parece un normas, sujeto de extrema derecha radical. Por cierto, ¿Feijóo haría bien, podría pactar con Vox si le dan los números para desbancar al gobierno en las próximas elecciones? Pues hombre, a mí me preocupa, ya te he dicho, que esa inundación por parte de la extrema derecha de todos los países de Europa. Ahora, pues cada uno de sus partidos harán lo que ellos crean conveniente y buscarán, me imagino, que los números, sin poner, por lo que les oigo decir, entiendo que sin muchos cordones sanitarios, porque ni por un sitio ni por el otro he visto cordones sanitarios ni en comunidades autónomas ni en el gobierno central, pero vamos, que está en mano de ellos. ¿Pero le parecería bien a usted? Pues a mí yo preferiría no ver nunca los extremos ni por la derecha ni por la izquierda en los gobiernos de nada, y me encantaría que la política española, pues en vez de gravitar sobre los extremos, que lleva gravitando sobre los extremos mucho tiempo, volviese a gravitar sobre un área que yo creo que es más de sentido común, ¿no? Una última pregunta antes de ceder el turno a mis compañeros. Volviendo con el Brexit, usted que viaja mucho de España a Reino Unido, claro, Londres a lo mejor no es la mejor referencia, ¿no? Porque en Londres incluso el Brexit salió derrotado, pero después está todo Reino Unido. En Reino Unido es cierto, es que yo ya no sé si es así exactamente o es una información un poco sesgada. Hay como una intención, como una impresión de nos han engañado con esto del Brexit. O no es tan así. Yo no sé si nos han engañado, me parece que sí que hay mucha gente, vamos, si ahora mismo se plantease un referéndum, si solo fuese por la decisión como tal, seguramente darían la vuelta a esa decisión del Brexit. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta pues, que esas cosas que se prometían, pues claramente no estaban ahí, y al revés, han tenido un daño, han tenido ellos mucho daño, han hecho mucho daño también a la Unión Europea. Si no se plantea el referéndum del Brexit, no es por lo que ocurre en el Reino Unido, es por lo que está ocurriendo en Europa. Ahora mismo, pues en todo el mundo internacional, se ve Europa con un montón de problemas, y el plantearte defender un referéndum para unirte a algo que ahora mismo no se ve como un caballo ganador, pues es una cosa difícil. Sí. Vamos con las preguntas, empezando por un exaforado de la noche 24 horas, como Pablo Montesinos. Yo me he quedado con un interrogante, a ver si consigo solventarlo. ¿Usted descarta al 100%
presentarse a las elecciones? No digo a través de España Mejor, pero quizá a través de otra fórmula, pero lo descarta al 100% Yo personalmente no, pues si lo estoy diciendo abiertamente, yo creo que eso es lo que ha despistado en la prensa a veces, ¿no? El que lo digas abiertamente. Yo estoy trabajando, vamos, pero nada que ver con España Mejor. De la misma manera que en España Mejor tenemos gente de distintos partidos, estoy trabajando en si se puede articular una opción política que para mí no viene de una parte ideológica, viene de una convicción, de la convicción de que toda esa parte de limpieza y regeneración no puede esperar más y que sobre todo, en mi opinión, no puede ser una vuelta a lo que teníamos antes. Tiene que ser hacia adelante y limpiando el sistema. No sé si lo conseguiré o no, sé que no es habitual hacerlo de esa manera, pero me ha parecido que no puede ser que yo esté defendiendo transparencia y que no vaya a hacer esto con transparencia. Y una curiosidad. A la vista de que está planteando la posibilidad de presentarse a las elecciones, ¿no ha recibido la llamada de teléfono de alguna formación política que le ha dicho, oiga, no vaya usted por el camino de presentarse usted con una marca propia, venga a mi formación política? No. Me hace mucha gracia lo de las llamadas, ¿no? Porque está como la llamada en España. ¿Te han llamado? No, es como... Leí además en el libro de Nadia Calviño, y me llamó, ¿no? Y en ese momento hablas... Pero no se me escape, No, pero vamos, la llamada... Yo te puedo asegurar que si a mí me llama alguien en individual, yo tengo exactamente las mismas condiciones de limpieza en colectivo que en individual. Juanma y de Romero. hecho, si lo hacen, ni siquiera me plantearía hacer nada. Juanma. ¿Y qué tiempo se da usted para montar ese espacio político que no estaría, digamos, diseñado, vinculado a España Mejor? Lo digo porque como estamos en un ambiente ya casi preelectoral, ¿no?, que va a comenzar ahora con las elecciones de Extremadura, no se sabe muy bien cuándo van a estar ubicadas las elecciones generales, ¿qué tiempo se da? Y luego decía usted que no quiere definir su espacio con una etiqueta, voy a intentarlo de otra manera. Por ejemplo, si en 2019 usted hubiera tenido que decidir qué opción de gobierno habría sido mejor, habría apostado por la de Sánchez con Rivera, ¿cree que esa fue una oportunidad perdida o no? Sí, sí que creo que esa fue una oportunidad perdida, sobre todo para iniciar reformas, ¿eh? A mí me importa un poco menos los bordes ideológicos y además es que estoy convencida, mira, yo me he pasado todo el año y medio, más o menos, anterior, viajando por toda España haciendo reuniones con ciudadanos, porque con el Código Ético de Gobierno, esas 99 medidas de limpieza que nosotros hemos puesto sobre la mesa, como nos pareció que no nos contestaban los grupos políticos, como venga, vamos a ir por toda España presentando esto y viendo a las autoridades y haciendo grupos con los ciudadanos. Y siempre me da la impresión de que en las reuniones con ciudadanos lo que se nota es que las aristas ideológicas, en el fondo, si España es un país muy razonable, mucho menos extremista de lo que se ve, incluso hasta en las encuestas, ¿no?, que hay gente que está dispuesta a dejar de lado ciertas partes de su ideología por desencallar debates y empezar a dar soluciones. Y sí que me pareció en ese momento que podía ser una oportunidad para que se iniciasen reformas. También te tengo que decir que después he visto, o sea, si yo ahora mismo veo las reformas que se han hecho, sobre todo sobre la parte de limpieza, o más específicamente que no se han hecho, pues a lo mejor eso también fue un espejismo. Y además defiendo mucho que no entiendo por qué no se pueden hacer más acuerdos específicos entre las dos fuerzas mayoritarias. Es que eso parece un tabú en España, pero es que en muchos otros sitios se están haciendo. Pues no, simplemente lo estoy intentando y lo estoy intentando en abierto. He hecho una llamada a filas, decía, a ver, ¿cuánta gente somos los que queremos articular algo sobre este espacio de la limpieza? Y de verdad que si lo tuviese te lo contaría, porque es que lo estoy contando todo, ¿no? Y de hecho me ocurre que no solo lo cuento y despista que lo cuente, sino que la semana pasada lo cuento al Financial Times en inglés y oye, ya en inglés parece que has hecho otra cosa distinta que la que has dicho, ¿no? Esther. Buenas noches, yo tengo un par de dudas y una pregunta. Sí. La duda es quién más está detrás de España Mejor, además de Miriam González, y cómo se financia España Mejor. Y una pregunta muy concreta. ¿Cuál es su propuesta para el sostenimiento del estado de bienestar, que en muchos aspectos está en este momento en cuestión? Y sobre todo se lo pregunto porque los liberales en Gran Bretaña pasaron del estrellato al desplome electoral en buena medida porque formaron parte de un gobierno de coalición que aplicó gravísimos recortes en el estado del bienestar.
De ahí que la formación que lideraba su partido prácticamente desapareciera. Mi partido no, perdona Esther, perdona que te interrumpa Perdón. de entrada. Eso era el partido de Liberal. mi marido. Sí. Y además es que estoy cansada de tener que responder esto en redes sociales. A una mujer no se lo debería de tener que explicar, ¿no? Que las mujeres tenemos Bueno, pero cerebro el independiente usted pertenecía y opciones. al Partido Liberal, ¿no? No, yo no pertenecía, no pertenecía al Partido Liberal. Bueno, Ahora, pero sí se son unas denomina circunstancias liberal. pero que no quiere decir que esté de acuerdo con todas las cosas bien. que han hecho los partidos liberales en todos los sitios. Sí que te tengo que decir que en el Reino Unido eran unas circunstancias muy específicas. Entra un periodo de política de austeridad que claramente ningún político llega a la política queriendo reducir. Lo bonito de la política es poder repartir dinero. Es un país que no tiene la sombra detrás de Alemania porque no está dentro del euro, con lo cual una cosa revolucionaria en España, hay que cuadrar los presupuestos y cada vez que haces las cosas pues tienes que, si entran menos impuestos por un sitio, tienes que cortar de otro. Hicieron auténticos malabares, por ejemplo, protegiendo la educación, que fue una de las cosas que les pasó una factura enorme a los liberales. Con respecto, me parece estupendo que Pero, por ejemplo, las tasas universitarias que llevaban una rebaja considerable en el programa electoral de rebajar las tasas universitarias y no se pudo llevar a cabo. Pues porque lo que hicieron fue proteger a la universidad de esa austeridad. Y de hecho, una de las cosas buenas, mira, ahora está sufriendo el Partido Laborista exactamente por lo mismo, porque al menos ellos tomaron una decisión, pero vamos, que yo no vengo aquí a defender la política de un partido que no es el mío. Sí que creo que aciertas mucho en plantear cómo se mantiene el estado de bienestar, porque claramente lo que estás viendo ahora es que se están deshilachando los servicios públicos y que va a ser imposible mantener la calidad de los servicios públicos si no empiezas o a crear un crecimiento que sea real de productividad, no solamente de aumentar personas que te aumentan el Producto Interior Bruto, y además tienes que ir a una mayor eficiencia de esos servicios públicos. Y no son discusiones fáciles, pero lo que no puede ser es que ni siquiera lo tengamos sobre la mesa. Es que eso es inminente, el impacto en el ciudadano. Última pregunta. ¿Cómo se financia Sí, España sobre mejor? España mejor. Perdón. Te cuento ¿Y un quién más momentín. está detrás? Hay como unas 2.500 personas, más o menos de ellas hay como unas 500 que están involucradas en grupos de trabajo de trabajar de verdad, de reunirse y ir trabajando las propuestas. La financiación inicial de España Mejor la puse yo, el Seed Capital, que se llama, ¿no? Esa la puse yo simplemente porque tenía la experiencia de haber hecho otra organización de la sociedad civil que se llama Inspiring Girls, que la hice hace como 10 años, y ya descubrí que los 2 primeros años de cualquier organización de la sociedad civil es la travesía del desierto. Entonces esa parte inicial la puse yo. Tuvimos mucha suerte que enseguida empezaron a entrar, pues entró Beca Finance, mira, esto es muy interesante. Entró, por ejemplo, Microsoft a apoyar el programa de jóvenes, que por cierto Estefanía ayudó con parte de eso. Y qué interesante que es más fácil para, fíjate eso, un programa de jóvenes de sociedad civil, mucho más fácil conseguir que una gran empresa en Seattle apoye que las empresas españolas, que hay muchas que te dicen, este programa de jóvenes, por ejemplo, me encantaría hacerlo, pero a ver si significándome voy a perder un contrato público o me van a complicar una licencia. La manera en la que hemos normalizado que ocurran esas cosas en España me parece gravísimo, de verdad. Última pregunta. Sí, por retomar lo que decía Miriam, yo moderé en el Congreso una charla sobre vivienda y además había expertos del sector inmobiliario, personas de los partidos, de todos los partidos que venían a aportar ideas con esa vocación pues, de ayudar a la gente joven a tener sus ideas, su resolución a su problema, y no tan jóvenes, como dijimos en la charla, y no tan jóvenes. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de que en privado incluso los grandes partidos te reconocen de que hay cosas que se podría llegar a acuerdos perfectamente. El mayor problema es que cuando tú te presentas ante la ciudadanía, la polarización hace que todo el mundo, la gente de a pie, piensa sí, yo quiero llegar a acuerdos, pero luego la polarización da votos. Pero mi pregunta es sobre otro famoso think tank que se ha creado últimamente, que es el de Iván Espinosa de los Monteros, el de Atenea. ¿Puede haber alguna convergencia en la constitución de este posible eventual partido para la regeneración democrática con Iván Espinosa de los Monteros y la gente de Atenea? Has pasado de think tank al partido. Vamos a ver. El partido, conozco lo que ha salido en la prensa exclusivamente.
Me parece estupendo que surjan más organizaciones, ¿eh? De hecho, yo desde el principio dije que lo que sería ideal, y me parece que en España todo se articularía muchísimo mejor ese debate entre los partidos y la sociedad civil si hubiese como 4 o 5 organizaciones de este tipo, todas con un saborcito un poco diferente, pero que vayan naturalizando ese contacto entre los políticos y la sociedad civil, porque tú estuviste allí en ese debate de los jóvenes y es que era lamentable, o sea, veías los expertos y decías, bueno, pues más o menos por aquí se podría llegar a una especie de consenso en vivienda, ¿no? Cada uno de su padre y de su madre. Con los jóvenes lo mismo. Oye, entraron los políticos y fue como imposible ponerles de acuerdo, ¿no? Dices, pues es que esto está muy lejano de la ciudadanía y tú hablas de polarización. Yo creo que no es solamente pues que polaricen las malas formas, lo que más polariza es la falta de soluciones. Y claramente nosotros vemos que a nivel estatal se le acusa muchas veces al presidente del gobierno de tener formas polarizantes. Tienes otros sitios como Cataluña, donde hay un presidente que no tiene formas polarizantes, sino mucho más emolientes, digamos, y sin embargo crecen los extremos en ambos sitios. Lo que más hace crecer la polarización es que el ciudadano piense que no tiene soluciones sobre la mesa. ¿Y sobre lo de Iván? Sí. Y sobre lo de Iván, pues que a nivel de think tank, pues me sorprendió que hubiese ahí, creo que fue Aldama cuando empezó. De hecho, yo escribí sobre ello y me pareció que no se puede naturalizar el que haya un señor comisionista pues ahí participando en la sociedad y política. Es que ni le conozco, ¿eh? O sea. Pues lo dejamos aquí, Miriam González. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y vamos a ver qué pasa con los aforamientos. No vaya a ser que usted acabe aforada dentro de unos años. Hay que quitar los aforamientos, hay que quitarles todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues hasta aquí el primer tramo de la noche, la portada. En 5 segundos tan solo comenzamos ya a analizar la actualidad de este jueves 13 de noviembre que viene muy cargada.